Bienvenidos a Bios Escritores. Comenzamos nuestros diálogos en torno a la naturaleza, a la cultura, la palabra y ese silencio nunca con exactitud traducido. Lo inauguramos con una entrevista que tuvo lugar cerca a una laguna sagrada, la Laguna de Guatavita, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Guatavita traduce fin de la labranza o punto de la sierra. Allí nos entregamos a ese líquido y nos ofrecimos a esta tierra sagrada como bios escritores. Seguimos las notas de un músico cuyos pasos lo condujeron a la ruta humana. Es antropológica que de pronto muda como un insecto y que se transforma y adquiere alas. Comenzamos nuestra entrevista con el doctor Eduardo Saucedo Sánchez de Tagle. Eduardo es profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México y ha venido investigando en torno a los tarahumaras y el papel de la fauna en su cosmovisión, en la cultura de la gente con 4 almas, como lo citaría la periodista Alida Piñón en su artículo del diario El Universal de México en el año 2012. Y nos autocorregimos todo el tiempo. A lo largo de la entrevista escucharán Raramuri, en realidad es Raramuri o Ralamuri. Así que Eduardo, bienvenido a este territorio muisca donde nos encontramos, ahora impregnado con ese espíritu tarahumara que con respeto seguramente llegará o nos susurrará como si fuese un breve murmullo del viento, porque quizás dialogar en ciertos sitios puede convertirse en una sencilla charla, en un momento único, quizás cercano a lo sagrado con esa devoción si lo queremos hacer así. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, es un placer estar aquí y platicar y conocer y eso, dialogar, ¿eh? Gracias, Eduardo. Cuéntanos cómo se enlaza tu camino de antropólogo, sabemos que eres músico también, con el que corre a pie, ¿no? Como se conoce también a los tarahumaras o Raramuri, ¿no? Ralamuli también veíamos que traducen, también leía como gente, según leía de Ángela Pintado en el año 2004. Entonces, ¿cómo se enlaza tu camino? ¿Cómo llegas a ellos, al pueblo Raramuri? Bueno, después de varios años de dedicar mi vida casi exclusivamente a la música y a conocer y viajar un poco por México y algunas otras partes, llegué casi por accidente a la antropología. La verdad, no fue algo planeado, sino como que la antropología me encontró a mí. Quizá yo ya en mis viajes, sin saberlo, había encontrado el gusto por conocer a los otros, a los que son diferentes a nosotros, por saber cómo piensan, por probar lo que ellos comen, por dormir donde ellos duermen, ver las cosas que ellos veían, etcétera. Pero en algún momento crucial y inesperado, pues bueno, se me aparece la antropología. Me pareció sumamente seductor y muy atractivo el que hubiera una ciencia dedicada específicamente a tratar de entender y tratar de conocer la cultura de aquellas otras gentes, tratar de entender cómo piensan, tratar de ver la vida a través de sus ojos. Y bueno, comencé a estudiar antropología ya bastante mayorcito de edad, como a los 25 años llego a la licenciatura y comienzo a estudiarla. Y pues bueno, se me dio, siento yo que tuve mucha facilidad. Por un lado descubrí por primera vez en la vida lo que era estudiar algo que te apasionara, que te gustara, y cuando pasa eso, pues como que todo es fácil, ¿no? Entonces, como a mediados de la carrera, cuando empecé a pensar ya en un tema de investigación para la tesis y eso, tuve la oportunidad de conocer a una persona que estudiaba el norte de México. A mí siempre me atrajo mucho el norte de México, a pesar de que yo viajé por años en distintas partes de México, muy poquito conocía el norte, y siempre me gustaron los cerros y las montañas. Entonces, como que combinaba la idea de poder ir a conocer, porque todavía no me planteaba una investigación, nada, sino conocer el lugar. Combinaba eso, combinaba las montañas, un lugar que yo nunca había estado, un pueblo diferente, apasionante como es el pueblo tarahumara,
y bueno, fui la primera vez, tuve mi primera experiencia, me fue muy mal porque es un lugar muy difícil y para los que no somos de ahí es muy complicado, las distancias, el caminar, el subir los cerros, el clima, etcétera. Me fueron como un mes y la verdad me fue muy mal y salí casi jurando que no regresaría. Y sin embargo regresé y de ahí, bueno, fue una historia casi de 10 años de estar yendo y conociendo distintas partes, conociendo al pueblo tarahumara y a otros pueblos vecinos, y a partir de esos contactos y de las cosas que yo empecé a mirar y a platicar con la gente, el tema de los animales me pareció fascinante porque están en todo, ¿no? Para todos son un referente importante y bueno, además siempre me han gustado los animales, entonces me pareció muy interesante descubrir que mis propias ideas, mis concepciones sobre los animales, en muchas cosas no tenían nada que ver con las de los tarahumaras. Entonces, bueno, como que fue un proceso natural y a pesar de que aprendí mucho, también siento que todavía me falta mucho por saber, ¿no? Que ignoro todavía mucho. Nunca aprendí la lengua como tal y eso, pues claro, es difícil porque a pesar de que ellos desde hace varias generaciones el español es una lengua franca y la manejan bien y todo, hay muchas cosas y muchas ideas que solo se pueden expresar de forma plena en su propia lengua y solo las puede entender uno en la medida que pueda comprender esa lengua, ¿no? Un poco así fue el proceso. Gracias, Edu. ¿Cómo se sincronizan esos pasos desde tu punto de vista, que en la ciencia y en la cotidianidad suelen ser agitados, con los de un investigador que busca simplemente recorrer un camino que sabe será pausado, largo y profundo, el de la cosmovisión de los tarahumaras? Porque normalmente en la ciencia tenemos tiempos, ¿no? Tiempos de entrega, tiempos de, pues se pasan los días volando, digamos, planeando cosas y entregando cosas. Entonces, ¿cómo tú crees que es posible sincronizar un tiempo de uno con un tiempo de otro, ¿no? En el caso del tiempo, desde la concepción del tiempo para los tarahumaras, si hay una diferencia, somos similares, andamos asincrónicos, andamos sincrónicos. Claro, es interesante la pregunta porque tiene que ver con cómo construimos las cosas y cómo las entendemos, ¿no? A veces, claro, que ya sea como estudiantes o como investigadores profesionales, todo, estamos muchas veces condicionados por nuestros tiempos, por los tiempos administrativos, los tiempos académicos, las cosas así. Y lo que nos topamos cuando llegamos a campo es que los tiempos son de otra forma y se construyen de otra manera, ¿no? A veces nos invitan a una celebración especial, por ejemplo, el pueblo tarahumara, como muchos otros pueblos que tienen en la agricultura basan su economía, la Semana Santa es la principal fiesta quizá, ¿no? Porque es como el inicio del ciclo agrícola, ¿no? Entonces es una fiesta muy importante. Claro, los españoles, la misma religión cristiana es una religión un poco que tiene que ver también con la agricultura. Entonces muchas de las fiestas del calendario cristiano empataron muy bien en los momentos principales y de forma natural en los momentos principales del ciclo agrícola, ¿no? Entonces por eso están ahí, ¿no? Al inicio del ciclo, la Semana Santa, el tiempo de la cosecha, la fiesta de muertos, a principios de año, bueno, el inicio de la siembra, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, la Semana Santa, que es seguramente la fiesta más importante para los tarahumaras y muchos otros pueblos de México, pues uno como estudiante inocentemente dice, bueno, sí, pero ¿cuándo empieza la fiesta? No le saben a veces responder muy bien a uno, porque en realidad la fiesta no empieza el Domingo de Ramos, o sea, empieza a veces meses antes, cuando empiezan los preparativos y todas las cosas que van a culminar en la Semana Santa, ¿no? Pero bueno, uno llega inocentemente y dice, bueno, no, pero ¿cuándo vienen al templo? ¿Cuándo bailan aquí? ¿Cuándo hacen el ritual? Eso es el viernes empezamos, ¿no?
Sí, ¿ya qué horas? Al mediodía. Y bueno, llega uno inocentemente a las 11 y media, dice, bueno, media hora antes del mediodía, y pasan las 12 y media, 1, 2, 3, y a veces por ahí de las 4 o 5 de la tarde empieza a juntarse la gente. Los rituales pueden empezar a las 6, 7, y uno, pues claro, primera instancia dice, bueno, esta gente muy informal, muy impuntuales. Realmente no se trata de eso, se trata de formas distintas de construir el tiempo, ¿no? Uno lo va aprendiendo y lo va entendiendo estando ya sobre el terreno, y nuestra mentalidad está muy, muy atada por ese tiempo físico, newtoniano, donde las horas, los minutos, todos son en bloques iguales, ¿no? Eso es muy interesante porque conviviendo con esta gente, viviendo un poquito con ellos, claro, nunca vamos a llegar a ser ellos, pero entendemos que el transcurrir del tiempo tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el día, con el sol, con las nubes, con los animales, con muchas cosas, y que no es un tiempo que sea siempre igual, que se mide igual, que se pueda acordar o manejar como lo manejamos aquí, ¿no? Por horas, hagamos una cita a tal hora y todo, no, la gente tiene su propia dinámica, y claro, también tiene una manera de sobrevivir, y esa manera de sobrevivir a veces es muy demandante, generalmente es muy demandante. Entonces la gente tiene que, digamos, cumplir primero con las cosas que tiene que hacer, que por leña, que recolectar, que desgranar maíz, hasta que no termine eso no puede irse a la fiesta, a pesar de que la fiesta sea tan importante, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que va uno aprendiendo sobre el camino. Cada cultura quizás podamos decir es infinita, pero nos gustaría saber desde tu percepción, luego de más de una década de investigación, como nos cuentas, en torno a los rarámuri, cómo se relaciona el hombre tarahumara con su fauna, ¿no? Cómo establecen su comunicación, porque precisamente ahorita nos hablabas de la sincronía con los ciclos, tal vez hemos perdido un poco la sincronía con el ciclo natural de las cosas, porque seguimos otros ciclos que no son nuestros, sino son impuestos y creados por la misma cultura, ¿no? Pero ¿cómo crees tú que se establece esta comunicación entre hombre-animal y animal-hombre desde lo que tú has percibido y desde tu conocimiento y experiencia? Bueno, tú acabas de mencionar una de las claves, yo creo que esa es una de las claves, el tema de los ciclos. Las plantas tienen ciclos, los animales tienen ciclos, y las culturas que viven cerca de la naturaleza, como los tarahumaras, seguramente muchos otros, organizan su vida muchas veces con base en esos ciclos, ¿no? Los ciclos pueden ser muy variados, hablamos de ciclos del clima, o en el caso específico de los animales, por ejemplo, los ciclos circadianos, los ciclos vitales, los ciclos reproductivos, todo este tipo de cosas tienen mucho que ver con la coordinación de ciertas actividades, ¿no? Te hablo, por ejemplo, específicamente con respecto a la agricultura, ¿no? Hay algunos aves que cuando se sabe que empiezan a llegar, que se empiezan a ver, se sabe que es el momento que tiene que empezar a preparar la tierra, ¿no? Es tan exacto que nunca falla, ¿no? Entonces es a partir de la observación minuciosa, y claro, por generaciones, ¿verdad? Quién sabe cuántas y cuántas generaciones se va construyendo ese conocimiento que relaciona a ciertos animales con cierta época, y esa época se sabe que es importante porque tiene que ver con la existencia del hombre, ¿no? Hay, por ejemplo, la creencia, a veces lo vemos así, de que ciertas aves se relacionan con la lluvia, ¿no? Vienen las golondrinas o va a llover, sabemos que va a llover. Y muchas veces uno desde fuera pues cree que son simplemente ideas, creencias que relacionan que hace este pueblo. Cuando lo mira, por ejemplo, desde el punto de vista de la biología, tú como bióloga y todo, sabemos que ciertas aves efectivamente perciben cambios en la atmósfera que los seres humanos no percibimos, ¿no? Entonces, la cultura entiende estas cosas, también las codifica
y a veces a estas aves se les atribuyen poderes adivinatorios, ya no solo para saber las heladas o las lluvias, eso, sino muchas veces se extienden estas habilidades y se les atribuyen poderes para saber sobre el destino de los hombres, ¿no? Hay ciertas aves que se cree que saben cuando uno va a enfermar, cuando uno va a morir, te están dando un aviso o algo, y esto no es una idea construida sobre la nada, sino que tiene que ver con esto, con poderes que se atribuyen, pero que también son reales en distintas especies, ¿no? Poder desde nuestro punto de vista, ¿no? Como eso, como el poder de poder predecir el agua, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esto que mencionan los ciclos, claro. Desde la Academia Eduardo se considera la comunicación un conjunto de documentos, artículos, libros, tesis o ensayos, palestras donde se mezcla un universo de palabras, de discursos e innumerables citas. Mas lo sagrado es sagrado. Desde la visión tarahumara y desde tu visión propia, quizás crees que es posible comunicar lo sagrado, ¿es posible traducirlo en palabras? Es muy interesante la pregunta. Yo soy de los que piensan, y esto lo concluyo a partir de mi propia experiencia de vida, ¿no? Que no, si bien no ha sido tan amplia como me gustaría, bueno, tampoco ha sido tan acotada. Creo que he tenido la oportunidad y la fortuna de poder viajar, conocer, platicar y todo. Y yo soy de los que pienso que existe un sustrato humano que nos es común a todos. A veces no lo podemos enunciar, no lo podemos definir, no sabemos, pero lo sentimos. Cuando estamos con un grupo, no importa si es un grupo muy diferente a nosotros, culturalmente hablando, o a veces incluso familiar, cuando viajamos, por ejemplo, a otro país o a otra ciudad de Latinoamérica, esa familiar, pero hay cosas que no se explican, se sienten, están ahí, ¿no? Y a veces algunos de los mecanismos más importantes para nosotros como seres humanos, cosas que tienen que ver con la fe, con lo que sentimos, con la parte emotiva, con todas esas cosas, están ahí. Y a veces, aunque no hablemos un idioma, podemos entender un poco qué está pasando. Quizá no lo entendamos con exactitud de la misma forma, ni lo sentamos de la misma forma, pero lo compartimos, ¿no? Yo creo que eso es algo que está presente en todos los seres humanos, y eso es lo que nos da la posibilidad o el atrevimiento a los antropólogos de pretender explicar otra cultura o entenderla, ¿no? Si al final lo logramos o no, está en el aire todavía, porque no lo sabemos, pero yo soy de los que piensa que el objetivo es tan importante y tan noble. O sea, no existe otra ciencia que busque eso, tratar de ponerte en los zapatos de alguien más para ver cómo se ve el mundo, ¿no? Y en un mundo como el que vivimos, lleno de intolerancia, lleno de racismo, yo creo que si logramos comprender al otro, no está por discutirse, pero creo que es suficientemente importante como para dedicar mi vida a eso, y eso pues no tengo la menor duda, ¿no? Y continuamos nuestra entrevista, seguimos la sal de la tierra y nos adentramos al suelo de Zipaquirá. Nos embarcamos en el tren de la sabana, mientras degustamos el grano de lo sagrado. Pero ¿acaso, Eduardo, se comunica lo sagrado o debería ser un tesoro protegido y resguardado? ¿Estuvimos, estamos o estaremos preparados algún día para escucharlo? Con los oídos abiertos estaremos atentos a escuchar otros lenguajes que son diferentes a los que nos han sido enseñados desde la comunicación del conocimiento, ¿no, Edu? Sí, bueno, respecto a lo primero, creo que una de las dificultades grandes que ha tenido este mundo, sobre todo a raíz de las cosas que pasaron, ¿qué digo yo como en los últimos 550 años, después de el descubrimiento, el llamado descubrimiento de América y todo eso, es que hemos vivido un poco sometidos al control, al poder, siempre desde afuera, y los que nacimos ya en esta realidad mestiza, americana, todo, por desgracia hemos abrevado mucho más, creo yo, del mundo occidental y de las peorcitas cosas del mundo occidental que de nuestras raíces, ¿no? Alguna gente, sobre todo
gente que por iniciativa propia le interesa, investiga, se acerca y todo, empieza un poco a nadar en contra de muchas formas de pensamiento, ideas que tenemos muy metidas en la cabeza, ¿no? Vivimos en un mundo donde parece que el sentido de la vida fuera el poder tener una vida exitosa, pero siempre medida en términos económicos, en términos de lograr un puesto, en términos de lograr un estrato social, socioeconómico, lo que sea, ¿no? Por eso y por muchas otras cosas nos cuesta tanto trabajo entender cómo un árbol, un ave, un estanque puede ser sagrado, ¿no? Puede ser tan valioso y tan importante para un pueblo que, pues bueno, ejemplos hay muchos en la historia, que han en muchas ocasiones hasta peleado o desaparecido por intentar proteger esas cosas, ¿no? Que para nuestra forma de ver y entender las cosas, pues pueden valer muy poquito a veces, ¿no? Entonces, pues por desgracia vivimos un poco en esa inercia, ¿no? Valoramos cosas que son cosas materiales, que tienen que ver con este mundo capitalista y que tienen que ver con las mercancías y con el dinero, ¿no? Y llegamos al grado de que las personas mismas se han vuelto mercancías, ¿no? Y forman parte de ese mundo. Entonces, siento que el hecho de perder ese contacto con esa raíz que la tenemos viva en los pueblos indígenas, nos hace que sea muy difícil entender esto. Y cuando se habla a veces de declaratorias de patrimonio cultural, de sitios sagrados, de todo eso, siempre hay el tema importante en el fondo, es un trasfondo político, económico, el turismo que va a ayudar a generar esto. Y pareciera que lo más importante, que sería pero ¿por qué? Entender por qué este entorno del que somos parte es sagrado, pues no se ve nunca, ¿no? Y por desgracia el patrimonio, la historia, la identidad de los pueblos indígenas la hemos utilizado siempre para lucrar con ella, ¿no? Siempre para manipularla, siempre para cuando nos conviene decirnos parte de, para decir esta es la grandeza de nuestros países, todo eso, cuando en realidad en la práctica valoramos muy poco las expresiones de los pueblos indígenas vivos, ¿no? Se crea como un doble discurso, ¿no? De los indígenas prehispánicos fueron culturas increíbles, lograron conquistas civilizatorias impresionantes, y se habla y se ensalza mucho a los indígenas que ya no están, pero los indígenas que están y que los vemos aquí y que a veces están aquí a un lado de nosotros, nos parecen muy poca cosa, ¿no? Nos parecen pobres, nos parecen feos, nos parecen apestosos, nos parecen rústicos, salvajes, mil cosas, ¿no? Entonces estamos, por desgracia, como en un mundo que no nos ayuda para nada para poder retomar y reentender las cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con la segunda pregunta que me hacías. ¿Cómo hacer que nuestros oídos sean capaces y nuestra cabeza sea capaz de volver a escuchar esas palabras sagradas, ¿no? De volver a entender por qué el aire, el agua, la tierra tiene más importancia que el dinero y que cualquier otra cosa que pudiera venir de este mundo occidental en el que nos movemos, ¿no? Entonces quizá tendríamos que empezar primero por hacer un ejercicio fuerte, porque no podemos dejar de vivir en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? No podemos dejar de utilizar el dinero porque pues no sabemos vivir de otra forma. Vivimos en sociedades que eso es necesario, pero sí, lo que sí podemos quizá es empezar a ser conscientes de este tipo de cosas y empezar a restarles valor, a no darle tanta importancia. Qué bueno que podamos tener para comer y que comamos, pero no podemos pensar que ese es el sentido de la vida, ¿no? Trabajar, comer, tener un sueldo, y morirte, y ya los que siguen. No, tenemos que dejar
siguiendo el ejemplo de muchos de estos pueblos, no solo pueblos indígenas desaparecidos, sino vivos actualmente, tenemos que dejar algo a cambio de todo lo que recibimos, ¿no? De la tierra, de la vida. Lo ponemos en perspectiva por mucha importancia que nos damos a nosotros mismos y a nuestra civilización y a nuestros logros y todo. Decía Noam Chomsky, si ponemos al ser humano en perspectiva como especie y ponemos su atributo máximo del que más nos preciamos, que es la inteligencia, que además es una inteligencia que nos ha servido para muy poco, ¿no? Para destruir el planeta, para acabar con especies, borrarlas por completo, para pelear entre nosotros, para crear un mundo desigual, etcétera, ¿no? Decía Chomsky, fíjate qué reflexión más interesante. Si vemos las criaturas vivas más exitosas en el planeta, vemos que pueden tener, como las bacterias, algunos microbios, tienen muchos atributos, pero la inteligencia no es uno de ellos, ¿no? La inteligencia no les sirve para nada. Y han sido muy exitosos, y comparado con nuestro paso por el planeta, el paso de ellos, el nuestro es insignificante, ¿no? Y es muy posible que nuestra propia especie esté de veras cerca a su final, ¿no? Y que todas esas ideas que el mundo y las películas han llenado, que vamos a acabar con el mundo y todo, es quizá más probable que el mundo acabe antes con nosotros, ¿no? Y si lo ve uno en perspectiva de la historia de la Tierra, pues seríamos una pequeña puntito, ¿no? Dentro de una historia muy larga, dentro de una recta muy larga. Yo pienso, entendiendo que dentro de nosotros convive todo el bien y todo el mal que es posible encontrar en el mundo, que si la gente está abierta y está dispuesta a abrir su cabeza y el corazón a entender que esa pequeña manchita que somos o que llegaremos a ser dentro de la historia de la humanidad, podamos dejar una huella un poco menos nefasta que lo que hemos dejado ahora, ¿no? Y los pueblos indígenas, y mucho antes que siquiera pudiéramos usar esa palabra de los pueblos indígenas, los pueblos que habitaron la tierra dejaron una huella que fue así, ¿no? Que fue en términos de su legado, de lo que hicieron, de la forma como se relacionaron con los otros seres vivos, algo importante, o sea, ennoblecieron el ser humano, ¿no? Y pues quizá en los últimos 500, 600, 800 o 2000 años sí somos muy exigentes, que además no es nada en la historia ni de la humanidad ni de la Tierra. 2000 años no es nada. Al contrario, hemos denigrado mucho el ser humano, ¿no? Y no solo el ser humano, sino a todo nuestro entorno, ¿no? Lo hemos ninguneado, lo hemos rebajado, lo hemos utilizado sin el menor ya no digamos la conciencia, porque la conciencia la tenemos hoy más que nunca, ¿no? Sabemos del impacto y de lo que estamos ocasionando en el planeta, ¿no? Pero no es suficiente para que la gente cambie, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cambios no pueden venir ni ser impuestos desde el poder, sino es una cosa personal, es una cosa de convicción, es una cosa de iluminación. Todos por ejemplo, cuando no hemos salido de nuestra casa ni hemos viajado y todo, tenemos muchas ideas sobre el mundo, ¿no? Y cuando salimos y conocemos gente diferente, esas ideas cambian. O sea, vemos la luz en algunas cosas, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, salir del mundo en el que vivimos, salir de estas cadenas que no miramos pero que nos tienen así, y empezar a ver, seguro empezaremos a ver esas luces y empezar a descubrir cosas, ya no tanto afuera, sino dentro de nosotros mismos, ¿no? Para entonces sí poder entender, estábamos entendiendo, quizá pensando mal las cosas, ¿no? Es una opinión muy personal, pero bueno, creo que es un poco lo que pasa. Eduardo, bueno, te agradecemos nos hayas permitido realizar este breve diálogo aquí en un lugar pues lleno de cosas, aspectos sagrados que en un momento están tal vez todavía presentes o están todavía impregnando algo que sobrevive a lo largo del tiempo, tanto en lo que fue Guatavita, un lago sagrado,
que fue y que todavía ha pervive a pesar de las cosas, pero que también se ha venido transformando su propio paisaje, su propio territorio, y donde seguramente habrán ecos de sabiduría que estuvieron guardados en su momento. Ahora en Zipaquirá, también en contacto con la sal del mundo, también del origen, de los intercambios, ¿no? Como hoy escuchábamos de la narración de los muiscas, el intercambio de la sal, precisamente de su riqueza, y ahora pues el intercambio de la palabra de dos pueblos que aparentemente lejanos y que no tuvieran ninguna relación, pero que seguro presentan una gran cantidad de relaciones, algo así como si fueran árboles que estuvieran comunicados y se comunicaran a grandes distancias, ¿no? Entonces todos los pueblos tienen una comunicación, como nosotros hablamos pues en Bioescritores buscamos y pretendemos hablar desde la comunicación diversa de la palabra y la no palabra. Entonces, bueno, te agradecemos nos hayas escuchado y nos hayas dado tanto tu palabra como tu silencio. Entonces eso era todo. Muchas gracias por nuestra primera entrevista a Bioescritores. Gracias, igualmente un placer, y pues bueno, seguiremos dialogando sin duda, pensando y reflexionando, ¿verdad? Gracias. Seguimos navegando, seguimos en Bioescritores.